importante, muy interesante, en la cual tenemos como invitado y protagónico al doctor Esteban Carbonell O'Brien. El doctor Esteban Carbonell es un distinguido profesional académico, catedrático en varias universidades, en posgrado, tanto en América Latina y Europa. Es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es magíster en Justicia Constitucional por la Universidad de Bolonia, Italia. Tiene la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es autor de 17 libros, entre ellos destacan el sistema concursal de derecho arbitral y en especial este libro que tiene a bien darnos la referencia en la fecha respecto al análisis al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Por lo tanto, para nosotros es un momento muy especial de tener en esta sesión de Derecho al Consumidor y esta videoconferencia con la participación bastante unánime de muchos de nuestros estudiantes de la Universidad César Vallejo, a tan imponente jurista y además catedrático y profesor de posgrado. Entonces, con ustedes queremos dar el uso de la palabra, si está ya ahí presente, el doctor Esteban Carbonell. Bien, Esteban, muy buenas noches y un saludo cordial de la Universidad César Vallejo. Para nosotros es un alto honor tenerte con nosotros y escuchar tus valiosas referencias de jurista, y para nosotros de verdad nos sentimos muy complacidos y halagados con tu presencia, al igual que todos los alumnos de la universidad que están ávidos de escucharte y tener mucho más experiencia jurídica en el ámbito de los derechos del consumidor. Adelante, Esteban. ¿Podrías tu audio, préndelo tu micro? Listo. Perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien, Esteban. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Muy bien, gracias. Gracias por la presentación, Claudio, al cual yo le den con mucho cariño. Yo dicté durante 4 años en la Universidad César Vallejo, en la Facultad de Derecho, puntualmente en la sede de Lima Norte. Estuve dictando la cátedra de Derecho Concursal, que es mi especialidad, digamos, primigenia. Luego el camino del derecho me ha hecho transitar por otras materias como el arbitraje y últimamente el derecho del consumidor, que es materia de esta breve conferencia que me han permitido ustedes con una grata invitación poder dirigirme a los estudiantes de la Universidad César Vallejo. La dinámica que vamos a desarrollar esta noche, queridos alumnos, es la siguiente. Voy a hacer una exposición referida a los alcances del derecho del consumidor, cuáles son los principios, qué relación puede tener con otras materias del derecho, y voy a acabar con algunas conclusiones y voy a dejar luego el micro abierto para que alguno de ustedes, si lo tiene a bien, pueda formularme algunas interrogantes referidas al tópico que vamos a tratar esta noche. Esa va a ser la dinámica. Como bien dice el doctor Ludeña, agradeceré apaguen sus micros para que no se filtren ruidos extraños en la conferencia y no interrumpan tampoco al resto, que probablemente sí lo hagan, ¿no? Bien, empezamos pues entonces. Últimamente el derecho del consumidor en pleno siglo XXI ha tomado cierta importancia en realidad por el tiempo de crisis sanitaria que vivimos en el día de hoy, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Esta pandemia que empezó en Asia y que luego ha caminado a Europa y ha dado un gran salto a América, ha golpeado, como ustedes bien se han podido percatar, a los grandes países. Leía el otro día una editorial de la revista The Economics en donde un economista muy connotado señalaba que con la pandemia se han desdibujado las grandes potencias. Ya nadie se podrá etiquetar como una gran potencia. Vemos lo que le está sucediendo a Estados Unidos, o a la misma China, o a España, sin ir muy lejos, Italia, o Gran Bretaña, ¿no? Que se ha dado el lujo de no pertenecer a la Unión Europea y, sin embargo, está afrontando una severa crisis sanitaria. Entonces, ha desnudado la pandemia ciertas debilidades en asuntos ligados al ciudadano de a pie.
Y justamente hago esta locución del ciudadano de a pie porque el derecho del consumidor está orientado a él. Si bien es cierto, el contrato de consumo podría estar inmerso dentro de una categoría contractual y evidentemente dentro del ámbito o el área del derecho civil, debemos mencionar que por la evolución del mundo, por la globalización de ha permitido que el derecho del consumidor goce actualmente de autonomía, se desligue, ya no pertenecer como una subárea del derecho civil, sino una auténtica materia legal, goza ya de principios que más adelante los voy a citar y como veremos, este diálogo de fuentes nos sirve justamente para poder comprender el por qué el derecho del consumidor goza ya en pleno siglo XXI de una autonomía con principios propios, ¿no? Y eso lo vemos en el día a día, por ejemplo, en el caso puntual de los problemas que se han suscitado, por ejemplo, con las famosas pensiones en los colegios, ¿no? Habían algunos entendidos, abogados, que me apena que estén formulando ciertas hipótesis que vinculan al tema de las pensiones de los colegios con temas del derecho civil, ¿no? Y lo que más me apena es que muchos son docentes universitarios, ¿no? Entonces, no voy a dar nombres porque no vine al caso, pero he visto ciertas opiniones en las redes sociales donde se dice de que el juez civil tendría que resolver este asunto de las pensiones de los colegios, que los padres no pueden renegociar los contratos porque ya existe un acto de buena fe entre las partes, que los colegios no tendrían por qué ser culpables de este aislamiento social, que ellos no lo han buscado, es un asunto de fuerza mayor y que esta fuerza mayor ha obligado al Estado a dictar un estado de emergencia y por tanto un aislamiento social. Entonces esto no le permite a los colegios dictar las clases, y esto también se repite en las universidades. No se permite el dictado de clases de nivel presencial. Evidentemente esto ha trastocado valores porque a la fecha los escolares no estaban acostumbrados a recibir clases virtuales. Quizás ustedes, alumnos universitarios, sí estaban ya de alguna manera familiarizados con estas nuevas tecnologías, el Internet, las plataformas digitales, pero ustedes como estudiantes universitarios, los alumnos de inicial, primario, secundaria, no estaban habituados a recibir sus clases a través de una videoconferencia o de una plataforma. Entonces esto de alguna manera ha creado una crisis en el rol del Estado y en el rol que juegan los contratos. Entonces por ahí algunos advenedizos señalaban que era evidente de que habiendo una parte débil, entiéndase al usuario, porque en el caso del consumidor estamos hablando puntualmente cuando uno adquiere un producto, pero en el caso educativo no estamos adquiriendo un producto, sino un servicio, y por tanto el término correcto sería que los alumnos son usuarios de un servicio educativo, ¿no? Sea en un colegio o sea en una universidad. Entonces, habiendo cambiado drásticamente las reglas de juego respecto a la contratación, resulta importante buscar una solución. Entonces, estas personas, principalmente de civilistas, ¿no?, que parece que vivieran en su propia burbuja, ¿no?, que yo irónicamente los titulo teóricos de laboratorio porque no salen de su burbuja y piensan que el derecho civil puede resolver todos los problemas del derecho. Se olvidan de que existe una materia que ha ganado autonomía como es el derecho del consumidor. Si nosotros, sin ir muy lejos, sin irnos a Europa, por ejemplo, en la Argentina o en Brasil existen leyes especiales para el consumidor, existen corrientes de los denominados abogados consumeristas, así como existen abogados civilistas, penalistas, laboralistas, tributaristas. En Argentina y en Brasil, sin ir muy lejos, existen abogados consumeristas, o sea, abogados expertos o especialistas en derecho al consumidor. Existen códigos de consumo. Si cruzamos el charco y nos vamos a Europa, veremos que Italia tiene un código de consumo, Francia tiene un código de consumo, España, en la región de Cataluña, tiene su propio código de consumo. Entonces resulta evidente que se está faltando el respeto a aquellos expertos que se dedican al estudio del derecho al consumidor. Es verdad que el derecho civil ha servido como base para
que el derecho del consumidor se nutra en función a los principios que vamos a ver más adelante. Por eso hablaba inicialmente de un diálogo de fuentes. Si nosotros como abogados buscamos, y ustedes como en algún momento se titulen de abogados, la sociedad busca que ustedes resuelvan un problema. La sociedad les reclama a los abogados que busquen una solución, no que salgan dictando dogmas o hipótesis o teorías que a la larga se vuelven impracticables. ¿A qué me refiero con esto puntualmente? El tema de los colegios. Tenemos un código de consumo. ¿Puede buscarse una solución del problema educativo con el código de consumo? Sí. Estos señores acusaban de que el código de consumo no era tal, o sea, le faltaban el respeto a quienes habían sancionado el código, y ustedes pueden revisar la ley 29.571 y tiene la palabra código. Dice código de protección y defensa del consumidor. Es un código. Que no les guste si lo aprobó el Congreso, bueno, ese es otro asunto, harina de otro costal. Pero es un código. O sea, no pueden desconocer que el Perú cuenta a la fecha con un código, y dicho sea de paso, este año cumple 10 años de vigencia. 10 años de vigencia va a cumplir nuestro código de consumo. Entonces, a mí me llama mucho la atención, de manera poderosa, que vengan algunos advenedizos, ¿no?, a decir que el Perú no goza de herramientas legales para la defensa del consumidor. Tenemos un código. Para el tema puntual de los servicios educativos, se establece puntualmente el capítulo especial para resolver este asunto. Ellos acusan, no, pero Indecopi solo impone multas, y entonces como impone multas, y la multa ni siquiera va a ir para el padre de familia, porque es una multa que importaría que el ente rector, llámese Indecopi, a través de su comisión de defensa del consumidor, se va a quedar con ese dinero. Entonces, ¿qué solución se le da al padre? Falso, porque dentro de nuestro código existe también un capítulo en donde la comisión, sea de oficio o a petición de parte, puede imponer medidas correctivas reparadoras, que sería el nombre más exacto. Y me voy a remitir a leer, ¿no?, porque parece que estos señores o han agarrado un código en chino y no lo entienden. Vamos a leer el artículo referido a lo que estoy hablando, ¿no? Si me permiten un momento, vamos a buscar el artículo correspondiente referido al tema de educación, porque nuestro código de consumo tiene una parte para cada tópico que se ve en el mercado. Entonces nos vamos puntualmente al artículo 74. Página 74, artículo 74. Y nos vamos, si me dan un minuto. ¿Qué dice el artículo 74, señores? Derechos esenciales del consumidor en los productos y servicios educativos. No es que el Perú goce de una norma genérica y que sea como un cajón desastre en donde todos los problemas del consumidor usuario se incorporen, busque una solución y se le tire la pelota al juez para que el juez interprete. Para empezar, que acá no se debería recurrir a un juez, porque tenemos un código de consumo y tenemos una autoridad del consumo, que es Indecopi. Entonces, se debe privilegiar la ley especial sobre cualquier ley genérica, siempre y cuando no vulnere la Constitución. Entonces, este código de consumo no vulnera la Constitución, porque lo vamos a leer en este momento. ¿Qué dice el artículo 74? Que es el capítulo orientado a productos y servicios educativos. Dice: atendiendo la especialidad de los productos y servicios educativos, el consumidor tiene derecho esencialmente a lo siguiente. Y nos vamos al capítulo que se ha suscitado entre los colegios y los padres de familia para el tema educativo en colegios. ¿Qué dice el literal B? Dice que se le cobre la contraprestación económica correspondiente a la prestación de un servicio efectivamente prestado por el proveedor de servicios educativos. Claro, antes que sucediese el tema de aislamiento social, los colegios prestaban el servicio de manera presencial. Los educandos iban al colegio en sus horarios preestablecidos, sus maestros dictaban las clases de manera presencial. Por este asunto del aislamiento se ha tenido que romper por el tema de fuerza mayor. Entonces, el literal B encaja perfectamente. El colegio celebró una forma predeterminada de dictar la educación presencial. Hoy la suple con una educación virtual.
Entonces la pregunta salta de madura. ¿Correspondería una renegociación del contrato por parte del colegio de padre de familia? Sí, lo está diciendo el código. Oiga, señor, si usted no lo hace, entonces yo me voy a ver obligado a formular una denuncia ante el ente rector Indecopi porque usted me está dando un servicio distinto. Y acá no se trata de darle el poder a los padres de familia o darle el poder a los colegios o universidades. Se busca, como bien lo he dicho en otras conferencias, una solución solidaria pero con equidad. Tampoco se busca que el padre de familia no pague y le diga al colegio, bueno, como usted me está dictando de otra manera, entonces no pago. No, señor. O el colegio que diga, yo te voy a seguir cobrando lo mismo. Un momento, me estás dando de otra manera la educación. Entonces, se tiene que sentar a la mesa y tiene que intervenir evidentemente el Estado. El rol promotor que juega el Estado es importante. ¿Cuál es la herramienta legal? Nuestro Código de Consumo. Autoridad en temas de materia de consumo, Indecopi, una comisión especializada en protección al consumidor. Entonces, la salida la tenemos en el código. Ahora, si nos vamos al asunto de las medidas reparativas, ¿no? Lo voy a leer también en manera especial, las medidas reparativas que da nuestro código. Incluso tenemos hasta arbitraje de consumo dentro de nuestro código, o sea, es muy completo, ¿no? Veremos que, ¿dónde está este artículo? Me está escapando. Que habla de las medidas reparativas. Bueno, ahorita lo voy a encontrar para no perder el hilo de la conversación. ¿Qué es lo que señala el Código de Consumo en el extremo de las medidas reparativas para el consumidor o usuario? Puede eventualmente la autoridad de consumo no solo imponer una multa si se corrobora una infracción a las reglas del Código de Consumo, porque acá no solamente se estaría violentando los alcances del artículo 74 del Código Literal B, se estaría también violentando el artículo referido a la idoneidad del servicio. ¿Qué debemos entender por este término? Lo que el consumidor o usuario espera al contratar con el proveedor. ¿Qué esperaban los padres de familia? Entendiéndonos por idoneidad del servicio, que la educación sea prestada de manera presencial, como siempre lo ha sido. Lamentablemente, por este tema de aislamiento, en función de esta pandemia del COVID-19, no se puede dar. Pero hay que buscar una solución. Tampoco se trata de que los educandos pierdan el año escolar. Entonces, una salida intermedia puede ser que la educación durante el año 2020, hasta que esto pase, estos asuntos de aislamiento transcurran, quizás más adelante, Dios quiera, se descubre una vacuna contra este mal, entonces ya no se tendría que estar uno corriendo, ni escondiendo, o guardando un aislamiento. Quizás el 2021 ya se pueda nuevamente empezar con las clases de manera presencial, pero mientras eso no suceda, se tiene que buscar una solución. Una solución intermedia, como dije hace un momento, una solución solidaria pero con equidad, buscando que ninguna de las dos partes involucradas en el negocio jurídico se vean perjudicadas. En otras palabras, se busca velar por el interés común de las partes. Entonces, si el colegio no puede dictar de manera presencial y solo virtual, esto va a involucrar que tenga que rebajar, como es justo, el pago del servicio. Y por eso que el gobierno expidió hace poco un decreto legislativo donde le pide a los colegios, al ver que los colegios no estaban muy llanos a renegociar los contratos, básicamente el gobierno lo que ha hecho con esta expedición del decreto legislativo es empujar a que los colegios puedan sentarse en la misma mesa y negociar con los padres de familia. Por eso que se le obliga a presentar dentro de su solicitud un anexo especial en donde haga el detalle de gastos corrientes y no corrientes del año escolar, que justifique el cobro de una pensión y el importe de la pensión. De tal forma que el padre recibe información fidedigna, ¿no es así? Y pueda ser consciente de que debe haber una rebaja, pero no una rebaja que se le venga en gana. Porque por ahí en la televisión habían algunos padres que decían, no, la pensión se tiene que bajar al 50%. Entonces, tampoco se trata de ser antojadizo, intrépido, al decir, no, yo quiero la mitad, si no, el colegio me está engañando. No. Para eso justamente el gobierno da este decreto legislativo a efectos de sincerar los gastos.
de tal forma que el padre pueda ser consciente que va a haber una rebaja, pero que va a ser una rebaja en función a los gastos propios del colegio, porque no todos los colegios son iguales, así como no todas las universidades son iguales. Unas gastan más que otras en tecnología, en profesores, la biblioteca, las plataformas digitales. Entonces, no en todos los casos los porcentajes de rebaja van a ser iguales o los mismos. Aparte que, indudablemente, sería inconstitucional que el Estado se meta a regular precios. Si bien es cierto, estamos en una economía de libre mercado, eso no le permite al Estado, de ninguna naturaleza, obligar a los colegios a poner un precio a las pensiones. Cada colegio es libre de fijarla y cada padre de familia es libre de matricular a sus hijos, sea un colegio público o un colegio privado. Entonces, continuando el asunto de... Hola, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Sí, continúa. Ok. Perfecto. Lo que pasa es que salí de Sí, la pantalla y pensé que había pasado algo con No, todo ok. la grabación. Ok, no, perfecto. se me Sí, bueno. escucha bien. Perfecto. Gracias. Lo que pasa es que salí de pantalla, entonces pensé que se había cortado la transmisión. Bueno, el asunto acá puntual, como les decía, era llegar a una solución equilibrada entre las partes. Hemos explicado puntualmente que nuestro código de consumo es una herramienta útil para solucionar este problema puntual, ¿no? Hemos señalado que Indecopi, como ente rector en materias de consumo, es la autoridad indicada para resolver el asunto. No se busca con esto que los padres de familia hagan una cola inmensa y presenten denuncias ante Indecopi. Justamente el Estado, como decía hace un momento, haciendo o cumpliendo el rol promotor, es que expide este decreto legislativo, que para muchos incluso resultaba innecesario, porque ya teníamos el código. Estamos hablando de un código que va a cumplir este año, como repetía, 10 años de vigencia. Que algunos no lo conozcan, bueno, ese es harina de otro costal, pero existe un código. Muchos decían, no, pero ir en Indecopi significaría que solo la autoridad de consumo imponga una multa al colegio. No, un momentito. Nuestro código también dice puntualmente que la autoridad de consumo, independientemente de la multa, puede imponer una medida correctiva reparadora. ¿Y qué debemos entender por una medida correctiva reparadora? Que el Indecopi puede obligar al colegio a devolver el dinero pagado por una educación que no se está prestando de la forma por la cual fue contratada. Incluso podría ordenar que se devuelvan intereses de ese dinero a la par de la multa. Claro, no pretendemos que se llegue a esos extremos. Por esa razón es que el gobierno, al dictar este decreto legislativo, sirve de puente de plata para las dos partes vinculadas en el tema de este negocio educativo. Y es por eso que hoy vemos con estupor que muchos padres de familia van a retirar a sus hijos de los colegios privados y van a pasarlos a colegios públicos, porque el Estado, en su rol constitucional de brindar educación a la ciudadanía, está abriendo plazas nuevas en los colegios públicos. Entonces acá lo que va a jugar es la ley de la oferta y la demanda. Nuestra constitución, que está vinculada al tema de los negocios, es una constitución bastante liberal de economía de libre mercado, permite eso. Cada colegio será libre de saber escoger y tomar una sabia decisión. Si yo fuese director de un colegio y tengo pues 1000 alumnos y veo que mis alumnos se comienzan a ir, yo trato en lo posible de que no lo hagan. Me siento con ellos, soy consciente que debe haber una rebaja en la pensión, pero el tema es que la educación se está brindando de una manera distinta, ¿no? Con lo cual se estaría violentando otro artículo más del Código de Consumo, que es el vinculado al deber de idoneidad, ¿no? Que es lo que el usuario espera del proveedor al momento de la contratación. Yo esperaba una educación presencial y estoy siendo virtual. Evidentemente, esa no era la relación causal que dio inicio al contrato. Las causas son ajenas al colegio, eso lo podemos entender. Tampoco son ajenas a los padres. Entonces, busquemos una solución. Nuestro código lo hace. La otra alternativa que estos señores vendían era no, que un juez civil puede, si el padre lo reclama, puede pedir la renegociación del contrato.
Entonces nos estamos viendo de que estamos empantanando a los padres de familia al ir al Poder Judicial, que ya conocemos cuál es el mecanismo, que es bastante largo, puede ser una demanda que pueda durar años y ya su hijo perdió el año escolar. Entonces, ¿es una solución práctica ir al Poder Judicial? No, definitivamente no. Que ir a Indecopi señala, no, pero una multa únicamente y además me podría ir en el contencioso administrativo y entonces es la de nunca acabar. Bueno, eso es falso, porque evidentemente el colegio que sea sancionado con una multa y a su vez se le imponga una medida reparativa, que sea la devolución de los pagos adelantados, de matrícula, de pensiones, de derechos no gozados, evidentemente podría apelar de la sanción, está en su derecho, es una instancia plural también la jurisdicción administrativa, y podría irse luego al Poder Judicial en el contencioso administrativo. Entonces dice, se vuelve un sinfín de etapas. Pero yo le digo lo siguiente, habría que revisar la jurisprudencia en materia de servicios educativos de Indecopi. El hecho que el colegio pueda apelar o pueda irse al contencioso no quita que cumpla con el mandato expreso dictado por Indecopi. El hecho que ellos presenten la demanda en el contencioso administrativo no genera la suspensión ni del pago de la multa ni de las medidas correctivas. La única forma que tendría el colegio para suspenderla sería que el Poder Judicial le otorgue una medida cautelar que suspenda la ejecución, sea del pago de la multa o sea también de la ejecución de la medida correctiva reparativa. Y yo pienso que ningún juez en su sano juicio, al ver cómo se ha venido desarrollando este procedimiento en donde al colegio se le pide la renegociación, lo acepta, va a la instancia Indecopi, dentro de la instancia Indecopi no es que per se la autoridad administrativa le imponga la multa al colegio, hay una etapa previa de conciliación. Todo eso va a meritar el juez al momento de admitir incluso la demanda. Entonces, el colegio creo que tendría que pensar con mesura y ser consciente que cabe una rebaja, pero en función a sus gastos. Tampoco se trata que el padre pueda exigir, yo quiero que sea la mitad. Tampoco buscar caprichos. Por eso hablaba hace un momento de una medida intermedia, ¿no? Una medida que nos pueda ayudar a solucionar el asunto. Y para ello bastaría, si vamos dentro del ámbito del derecho constitucional, a que el juez pueda incluso ponderar principios. ¿Qué debemos entender por la ponderación? Es la técnica de resolver conflictos cuando, en un caso concreto, cuando chocan dos principios. Entonces, siguiendo al maestro Robert Alexis en sus libros que habla de la teoría del peso, tendría el legislador, y en este caso puntual el juzgador, el juez, quien reciba el asunto que va a resolver, darle un peso a uno de los dos principios que están colisionando. Unos podrían hablar en el caso específico de los servicios educativos que hay, por un lado, el principio de libre empresa, en donde se debe privilegiar la autonomía privada de la voluntad de las partes y que el padre no podría obligar al colegio a la renegociación porque ya tiene su palabra empeñada en el contrato y por tanto no cabe más nada. Por otro lado, se debe privilegiar el derecho constitucional que tiene toda persona a la educación. Entonces allí un juez tendrá que entrar a ponderar quién tiene la razón, el padre que reclama una educación como derecho fundamental o el colegio que dice que el contrato es inviolable y que no es santificado y que no puede ser variado en el tiempo. Creo que la respuesta cae de madura, ¿no? Cuando hay esta pugna o esta colisión entre, por ejemplo, la libertad contractual versus el derecho fundamental a la educación. Por eso que no resulta, por eso que resulta más bien atentatorio que se desvíe o se desinforme a los padres de familia, ¿no? Al decir que el derecho civil es el salvador de estos asuntos. Creo que zapatero a tus zapatos, ¿no? Cada quien debe expresar opinión respecto de lo que conoce. De lo que conoce, de lo que no conoce, mejor no hablar, porque quedan mal. Entonces, dentro de esta ponderación que expresaba hace un momento, va de la mano con el denominado juicio de proporcionalidad, ¿no? Cuando existe, pues, la restricción de un derecho, porque evidentemente no existen derechos absolutos. Por eso hablábamos en un primer término de la ponderación y ahora hablamos de la proporcionalidad. Y todas las constituciones del mundo reconocen esto, ¿no?
Los límites, ¿quién los fija? El legislador, efectivamente. Hay reglas restrictivas en estos casos. Entonces el juez tiene que entrar a ponderar y buscar una solución, no dándole la razón a una de las partes, sino dando la razón que corresponde. Porque acá no se trata de que le doy la razón al demandante o al demandado. El juez tiene que ponerse a pensar sobre ellos, no como un dios, ¿no? Porque los jueces no son dioses, pero sobre ellos en el sentido de abstraerse del problema y ser imparciales. Por eso que dentro del arbitraje se recoge que un árbitro debe ser imparcial e independiente. ¿Por qué? Porque un juez es como un árbitro. Dentro del Poder Judicial, el juez reina y dentro del ámbito privado, que es el arbitraje, quien reina es el árbitro, ¿no? Entonces tiene que haber congruencia en la solución del problema, ¿no? Bien. Pasemos un poco a explicar cuáles son los principios que aborda el derecho al consumidor. Esta materia tan nueva, tan rica, que se ha nutrido de otras áreas del derecho, que cobra autonomía justamente por la globalización del mundo, que estamos en pleno siglo XXI, en donde el tráfico comercial no era lo que fue hace 100 o 200 años. Ahora el tráfico comercial es enorme, uno puede comprar desde su celular, puede incluso cerrar un contrato de una llamada telefónica, a través de un correo, etc. Entonces, se requiere de herramientas legales que protejan al consumidor, que protejan al usuario. Claro, dicen muchos que tanto consumidor y usuario son la parte más débil de la relación comercial y que el proveedor sería la parte fuerte. Entonces, vemos por un lado a Goliat versus David, ¿no? El débil versus el fuerte, ¿no? Entonces, eso se tiene que equiparar. ¿Cómo equiparamos eso? Con una herramienta legal. Una herramienta legal que nos permita que las dos partes se miren a los ojos. No que uno mire hacia arriba, el otro hacia abajo, no. Principios del consumidor. ¿Qué debemos entender por estos principios, ¿no? O puntualmente por derecho del consumidor, para luego pasar a los principios. Son sistemas de normas de fuente constitucional con un carácter protectorio de la parte más débil y vulnerable que pueda existir en la relación comercial. Se entiende, por ende, que sea el consumidor y usuario. ¿Por qué? Porque el proveedor tiene más información respecto al producto o servicio que brinda, respecto al consumidor usuario que a veces no las tiene. Por eso hablamos muy puntualmente de la asimetría informativa. Cuando se habla de asimetría informativa, se requiere que el proveedor pueda dar información idónea respecto al producto o servicio. No que nos llene de papeles o nos llene de documentos y le diga que usted lea o vea el manual, la instrucción. No, el consumidor o usuario se merece más que eso cuando hablamos de asimetría informativa. Y evidentemente, cuando hablamos de que el derecho al consumidor en el Perú es de fuente constitucional, basta con leer el artículo 65 de la Carta Magna del año 93. Ahí nos establece de manera puntual el Estado, a través de esta Constitución, que el derecho de todo consumidor usuario se tutela, se debe cuidar. Y por esa razón es que se da posteriormente el novísimo Código de Consumo que nos rige. Y por eso que al inicio de esta locución mencionaba que no es que el Perú sea una isla. El Perú se ha nutrido de otros países. Sin ir muy lejos, en América Latina se han nutrido de Argentina y Brasil con un código de consumo. El puntual de Argentina cuenta con una ley de consumidor, en el caso de Brasil un código de consumo, y si cruzamos el charco y nos vamos a Europa, veremos que Francia cuenta con un código de consumo, Italia cuenta con un código de consumo, la región de Cataluña en España también cuenta con un código de consumo, y son códigos novísimos, códigos que han nacido en pleno siglo XXI, no son códigos decimonónicos del siglo XIX o XX, son códigos recientes. ¿Esto qué nos indica en la práctica? Que sí era imperativo contar con un código de consumo, no como algunos advenedizos le restan importancia, no solamente al área de los consumeristas, sino que dicen que no se justifica que exista un código de consumo. Entonces yo no sé dónde viven estos señores. Viven en su burbuja, no ven más allá, ven el árbol, pero no el bosque. Entonces yo me pregunto si España, Italia, Francia, Brasil,
Son países nómades que han inventado, creen que es innecesario un código de consumo, entonces ¿por qué lo han dado? Resumirlo todo o encajonar todo dentro de un código civil no me parece correcto. Cada área del derecho va usando de autonomía. Continuemos con los principios. Hablábamos en el caso del artículo 65 de nuestra Constitución, que vincula al consumidor y usuario con el primer principio, que es el principio protectorio. ¿Por qué? Porque tutela de manera abierta los derechos del ciudadano de a pie, llámese consumidor, si compra un producto, o usuario, si adquiere un servicio. Otro principio que merece atención es el principio de sustentabilidad, ¿no? Que es el que nos permite, por ejemplo, el tener acceso al consumo. A una persona de a pie no se le puede negar tomar ciertos servicios o comprar ciertos productos, se le tutela. El principio de irrenunciabilidad de derechos. Esto básicamente porque al igual que otras áreas del derecho, como por ejemplo el derecho laboral, si ponemos un caso práctico de aquel trabajador que es despedido y que su empleador de manera abusiva le hace firmar una carta de renuncia, entonces el derecho laboral, que cuenta también con sus propios principios, como por ejemplo el de primacía de la realidad, hará notar que esa carta de renuncia fue firmada con presión, con dolo, y eventualmente el juez laboral le tendrá que dar la razón al trabajador. Así salga el empleador a decir, no, pero acá hay una carta que usted me firmó de renuncia, una carta de renuncia, entonces no correspondería una indemnización por despido arbitrario. Algo así sucede en el derecho del consumidor. Hay ciertos derechos que el consumidor no puede desvincularse y por tanto la autoridad de consumo vela por eso. ¿Quién es la autoridad de consumo? Reitero, Indecopi. Indecopi es un órgano muy técnico que cuenta con oficinas a lo largo y ancho del Perú, que son las denominadas comisiones delegadas. Por tanto, no se requiere venir a Lima para presentar una denuncia respecto a la vulneración de algún derecho contenido en el Código de Consumo. Existen oficinas delegadas en casi todos los departamentos del Perú. Por tanto, el Estado vela por la ejecución y por la presentación de una denuncia si así se amerita. Otros principios que también están contenidos dentro del derecho al consumidor está el principio de la buena fe contractual, el principio de trato digno. Pues claro, nuestro Código de Consumo también establece un capítulo especial referido a las denominadas cláusulas abusivas. Porque veremos, por ejemplo, que en los contratos que se firman con los bancos, por poner un ejemplo claro, no voy a decir el nombre del banco porque no me ha pagado para hacerle publicidad, pero un banco X, y usted suscribe para adquirir una tarjeta de crédito, y no es que usted se ponga a negociar cláusula por cláusula con el banco, le diga, no, esta no me parece, esta quítala, no, son los denominados contratos por adhesión, en donde simplemente usted tiene que firmar, y si no quiere firmar, bueno, simplemente no se inicia ninguna relación contractual con el banco. Entonces, muchas veces el consumidor se ve mermado en este derecho de trato digno y suscribe, pero luego, haciendo ya más un examen más sesudo de ese contrato por adhesión, vinculado a una tarjeta de crédito, se puede quizás observar la incorporación de una cláusula abusiva. Esto también es parte de un principio del derecho del consumidor, que el consumidor pueda reclamar y no podría el banco decir, no, pero el señor firmó y él aceptó esta cláusula. Si se ve que es abiertamente abusiva, entonces la autoridad de consumo entrará a tallar y entenderá que se debe equilibrar la relación de consumo. No podrían existir contratos con cláusulas abusivas. Y nuestro Código de Consumo lo establece así, en defensa del consumidor usuario. Esto significa, en otras palabras, que asumiendo la simetría informativa, económica, entre
los dos polos de la relación de consumo, entiéndase por un lado proveedor y por el otro lado consumidor o usuario, estos principios a los cuales he relatado se estructuran como una tutela preferencial en favor del consumidor o usuario, justamente para ampararlo, tutelar estos derechos frente al mayor poder negocial del proveedor. Justamente porque hace un momento hablaba de la asimetría en la información. El proveedor cuenta con más información que el consumidor usuario. ¿Por qué? Porque conoce su producto o conoce el servicio que va a prestar. El otro es un ciudadano de a pie que simplemente mira y ve si lo adquiere o no. Entonces acá lo que se trata también de tutelar es el respeto a la dignidad de la persona, que es otro derecho fundamental contenido en nuestra Carta Magna. Por tanto, los principios trascienden el plano meramente individual o convencional, que importa justamente la relación de consumo para generar un contexto favorable de mercado que asegure justamente el acceso al consumo. Y por eso que existen estas famosas guerras comerciales, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando antes uno si quería cambiar de operador del teléfono móvil, perdía su número? Si se iba si estaba en la compañía y se quería pasar a la compañía B, lo podía hacer, pero su número lo perdía. La compañía B le daba otro número. Entonces muchos decían, no, prefiero quedarme con esta compañía, así me trate mal, porque mi número lo sabe ya todo el mundo, y volver nuevamente de foja cero, a cambiar la agenda, llamar a toda la familia, a los amigos, etc. Pero hoy, por ejemplo, con esta guerra comercial, eso ya no pasa. Uno se puede cambiar de operador en función quizás a la tarifa, al equipo que se le otorgue, a los puntos, de repente alguna rebaja respecto a la recarga del teléfono, al tema de los megas para el internet. Entonces, esta guerra comercial favorece ¿a quién? Al consumidor, que en este caso puntual al usuario, porque es un servicio de telefonía. Entonces uno puede cambiar de operador y no perder su número. Eso es lo que justamente trato de explicarles cuando buscamos el aseguramiento del acceso al consumo. ¿Y quién juega ese rol promotor? El Estado. El Estado justamente luego dictó a través de una norma el tema de la portabilidad en el caso de los servicios móviles. Entonces, esto le permite al usuario poder migrar, cambiar de operador y su número va a ser siempre el mismo. Para concluir, esta perspectiva económica que incorpora el derecho al consumidor evidentemente desquicia los límites tradicionales. Cuando me refiero a límites tradicionales, me refiero puntualmente a áreas de mayor antigüedad, como son el derecho civil o el derecho penal. Puntualmente el derecho civil, que es el más vinculado al derecho al consumidor. Entonces, justamente hay un trastocamiento, y yo lo llamo como un desquicio de límites tradicionales, justamente de este paradigma contractual y privatista, ¿no? Porque generalmente el civilista defiende pues a capa y espada su área y piensan que son los salvadores del mundo. Entonces, este paradigma se rompe, ¿no? Se rompe justamente por la autonomía propia que ya va ganando día a día el derecho del consumidor, cuyas normas justamente van a quedar circunscritas a la relación jurídica particular sin contemplar las repercusiones de la economía en general. Claro, muchas veces algunos entendidos o abogados se vendan los ojos y no miran más allá de sus narices. Entonces, cuando uno busca darle una solución al ciudadano de a pie, tiene que, en primer lugar, ponderar para ver si hay una colisión de principios. O sea, partir de lo general para bajar a lo específico. ¿Qué tenemos en la cúspide? El derecho constitucional. Salvo pues que ahora estos señores digan de que el derecho civil está sobre el derecho constitucional, lo cual ya sería descabellado. Pero bueno, luego descender a la ley especial. Si el problema es un asunto de servicios educativos, lo resolveré si es que existe un código de consumo. Si no existiese, pongámonos en el supuesto negado, que no existiese nuestro código de consumo, entonces tendríamos que aplicar normas supletorias respecto al problema que estamos intentando resolver.
Pero no, a Dios gracias, el Perú cuenta con un código de consumo que, como reitero, va a cumplir ya 10 años de vigencia. Se ha trabajado en función a muchas experiencias foráneas. No es que el Perú haya copiado, copy-pega, no. Este es un código que ha sido trabajado durante muchos años. Recuerdo mucho que el actual defensor del pueblo estuvo colaborando incesantemente en el Congreso con las denominadas asociaciones de consumidores, que me digno presidir una de ellas, la Asociación de Protección al Usuario, cuyas siglas es APU. Es una asociación que se funda en el año 2007. Entonces, no se puede pues mancillar todo el esfuerzo que se ha hecho para que el Perú, después de mucho tiempo, no tenga leyes dispersas, en donde incluso se perdían los problemas, ¿no? La autoridad de consumo se veía un poco impedida de poder resolverlo porque tenía ciertos límites, ¿no? Para llegar a una solución en problemas de consumo. Pero hoy, gracias a Dios, con nuestro código, vemos que el camino se ha aplanado, hay una mejor asimetría informativa, el consumidor o usuario se ve más protegido, se ha revalorado la imagen de Indecopi. No solamente Indecopi ve temas concursales, o temas de fiscalización, o temas de acceso al mercado, o marcas. Ha ganado también su propio espacio. Se ha visto obligada que en una segunda y última instancia administrativa tenga una sala especializada para temas de consumo. Antes el Indecopi tenía un tribunal que, haciendo un símil de una Corte Suprema, veía de todo lo que llegaba ahí, de todas las comisiones con las cuales cuenta Indecopi. Llegaban temas de represión de la competencia desleal, temas concursales, temas de acceso al mercado. Entonces los vocales tenían que ser muy doctos, conocer casi todas las áreas en las cuales se manejaba el Indecopi. Hoy, este tribunal se ha disgregado en salas. Existe hoy una sala de protección al consumidor, una sala concursal, una sala de acceso y salida al mercado. O sea, se han especializado de tal manera que en estos casi 30 años que ya tendría de fundado Indecopi, ¿no? Se ha logrado ganar un espacio propio que le da mucha credibilidad al ciudadano de a pie. Credibilidad que, por ejemplo, ha perdido el Poder Judicial, donde estos señores intentan que los padres de familia vayan, ¿no? Entonces van a perder su tiempo, dinero, y les generan falsas expectativas. Espero que la conferencia del día de hoy, esta noche, les haya servido y que sea materia quizás de algunas interrogantes, si lo tienen a bien, formularme. Y quiero terminar señalándoles que a los alumnos que me escriban, le voy a pedir al doctor Dudeña que consigne mi correo electrónico, les voy a obsequiar este libro, no físicamente porque estamos en aislamiento social, lo tengo en una versión en PDF. Entonces aquellos que me escriban les voy a enviar este libro, que es el análisis al código de consumo peruano, ¿no? En una versión digital, para que puedan, para aquellos que estén o tengan como inclinación quizás vincularse a esta área del derecho, lo puedan hacer empezando con el análisis de nuestro código. Y luego ya pueden ir a otros códigos extranjeros, tener lecturas escogidas, quizás dentro de la bibliografía de este libro, que les permita entender un poco más de estos breves comentarios que he hecho referido al derecho del consumidor, sus principios y la utilidad práctica que tiene para el ciudadano. Porque eso es lo que buscan. Los abogados debemos defender el bien común, generar paz social en el ciudadano, no vender falsas expectativas o creerse tótems del derecho, porque para tótems tenemos otras profesiones, ¿no? El abogado tiene que ser humilde en sus apreciaciones, tiene que ser muy cauto en sus expresiones y sobre todo tiene que argumentar. Ese es el mensaje que yo les dejo a ustedes, queridos alumnos, argumentar. Uno no puede lanzarse a una palestra a decir cualquier barbaridad como si estuviese en un callejón. No, acá se trata de dar argumentos serios, sustentándose en normas, sustentándose en experiencias vividas en otros países, haciendo estudios comparativos, porque eso ayuda finalmente a arribar a conclusiones valederas y sobre todo con sustento jurídico. De eso se trata el derecho, no de vender cebo de culebra. Me van a disculpar las palabras, pero se trata de
de saber informar. Muy bien, les agradezco su atención. Espero que mis comentarios hayan sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Profesor, ¿puede dictar su correo, por favor? Sí, claro, con gusto. Si lo puedes copiar en el chat, por favor. Sí, eso es lo que iba a hacer justamente. Un momentito. Voy a copiarlo acá para que los alumnos que tengan a bien escribirme puedan recibir un ejemplar en versión PDF, dado que estamos un poco aislados, entonces no podrían contarlo físicamente. A ver, estoy culminando de escribir el correo electrónico. Listo. Ya está, señores. Ahí está está ya tipeado el correo electrónico. Y bueno, y si tienen alguna consulta que de repente se les presente luego de culminada esta conferencia, también me la pueden hacer por correo electrónico. Yo encantado de poder resolverlas con el mayor de los gustos. Uno creo que cuando tiene vocación para enseñar, más bien el tiempo a veces resulta corto, ¿no, profesor Ludeña? Así es. Bueno, ante todo, gracias, Esteban, por la brillante exposición de esta noche. Hay muchos jóvenes que desean hacer algunas preguntas también aquí directamente. Con gusto. A ver con si gusto. es que ustedes lo desean o puede ser a través del chat, ¿no? Si sí, adelante, buenas noches. Buenas noches, doctor Carbonell. Todo un gusto poder asistir a su clase. Gracias por el profesor Ludeñas por darnos esta invitación. Es muy interesante a lo que he podido percibir. Quería preguntarle más si el artículo 74 del Código del Consumidor es aplicable para todo ámbito contractual. ¿Podría referirse como...? Sí. ¿Terminó? Sí, ¿no? Sí, claro. No, digo, gracias. Sí, evidentemente. Yo señalaba que nuestro Código de Consumo tiene, o contiene, mejor dicho, muchos tópicos. Para el tema puntual del servicio educativo, vemos que en el artículo 74 está dentro del título cuarto, cuando se habla de la protección del consumidor en productos o servicios específicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos contenido dentro de este título cuarto? Por ejemplo, servicios públicos regulados, productos o servicios de salud, productos o servicios educativos. Entonces, el artículo 74 puntualmente se refiere específicamente a los derechos esenciales del consumidor en los productos y servicios educativos. Pero si seguimos viendo el título cuarto de nuestro código, veremos que también existe el capítulo cuarto que dice productos o servicios inmobiliarios. Existe el capítulo quinto que nos habla de productos o servicios financieros. Y finalmente el capítulo sexto que nos habla de servicios de créditos prestados por empresas no supervisadas por la Superintendencia de Banca. Entonces, para cada caso concreto, no es que el código de consumo sea un cajón desastre en donde el consumidor usuario utilizará cualquier artículo del código como le venga en gana. Entonces, tendríamos que analizar primero cuál es el problema del consumidor usuario. Servicio educativo, perfecto. Me voy al capítulo 3 del título cuarto, que nos habla de productos o servicios educativos. ¿Qué pasaría si usted, por ejemplo, tiene o celebra un contrato de compra-venta de un departamento y resulta que el metraje es distinto en la práctica de lo que aparece en su contrato? ¿Cómo resuelve usted ese problema? Me voy al Código de Consumo, me voy al capítulo cuarto que habla de productos o servicios inmobiliarios, del artículo 76 al artículo 80. ¿Y qué nos regula este capítulo? Por ejemplo, nos regula la información mínima que debe contener el proceso de compra, la información mínima que debe contener un contrato de compra-venta,
la obligación de saneamiento del proveedor respecto al bien que está vendiendo, en este caso sería un inmueble, ¿no? Porque estamos hablando de productos inmobiliarios, o del servicio postventa, ¿no? Que nos habla del artículo 80. Entonces, como veremos, señores, nuestro código regula todas estas áreas que están vinculadas a los servicios o a la venta de productos en el mercado. Y tanto es así que incluso hasta tiene un capítulo especial referido a mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque dentro de nuestro código de consumo, por ejemplo, está el arbitraje, está el denominado libro de reclamaciones. Antes, cuando usted tenía, por ejemplo, un problema con algún proveedor, ¿dónde se quejaba? Por ejemplo, iba a un restaurante, no le gustaba la comida que hacía, llamaba al mozo. Claro, pero antes no existía el libro de reclamación. Es recién a razón de nuestro código de consumo, que recién tiene 10 años de vigencia, pero estamos hablando puntualmente de situaciones anteriores a la dación o sanción de nuestro código de consumo. Si usted, por ejemplo, en el año 2000 iba a una fiesta y no le gustaba quizás la discoteca porque le ofreció ciertas cosas que no cumplió, ¿a quién se quejaba? Iba donde el administrador de la discoteca o al que lo atendió. Pero ¿dónde anotaba usted su queja o denuncia? Por el maltrato, por el cambio de información. No existía un libro de reclamación. No, de ningún lado. No existía. Exacto. Entonces veremos que ayuda mucho y como decía hace un momento, este código de consumo ha empoderado con una herramienta valiosa al consumidor y usuario. No sé si hay otra interrogante. Creo que con esta explicación he contestado a la pregunta anterior. Muchas gracias, doctor. ¿Se puede hacer una pregunta, doctor? De nada. Sí, con gusto. Estoy acá para resolver preguntas. Adelante. ¿Qué tal? Sí, doctor, buenas noches. Le saluda Raiza Truyenqui Quiroga. Es un grato honor poder dirigirme hacia usted. Es un tema bastante interesante la ponencia que usted nos ha brindado, ya que ante esta coyuntura considero que la educación y la salud desde un punto objetivo se ha visto bastante afectado. Usted al inicio de la ponencia mencionaba el tema de la educación. Como sabemos, se está brindando de manera virtual, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer si aquellos estudiantes no cuentan con una tecnología adecuada, sea un smartphone, una tablet, una computadora? Mi pregunta es la siguiente: ¿cree usted que sería responsabilidad del Estado o del Ministerio de Educación en brindarle ayuda a aquellos niños que no tienen los medios tecnológicos para una educación adecuada desde casa? Evidentemente, concuerdo con tu pensamiento y tanto es así que el gobierno ha tenido que hacer una elevada inversión en temas de plataformas digitales para aquellos colegios públicos que no lo cuentan, a diferencia de un privado que probablemente por el nivel económico podría tenerlo. Vemos en la práctica que el gobierno ha invertido cerca de $20 millones en la compra de tablets que le servirán a aquellas familias que no cuenten con una computadora o un teléfono inteligente o una tablet, ¿no? Quizás lo que mencionaba en la conferencia del derecho fundamental a la educación hace que el Estado juegue un rol importantísimo para facilitar este acceso a la educación. Claro. Evidentemente tiene sus limitantes, como resulta evidente. El ciudadano de a pie tampoco puede pretender que el Estado le resuelva los problemas, ¿no? No estamos frente a una situación en donde el Estado tenga toda la vida que solucionar los problemas de las personas. También las personas tienen que buscar, de alguna manera, poder equilibrar este desequilibrio que podría existir. Por un lado, el Estado colabora, sí, pero por otro creo que los padres tienen que poner de su parte. Evidentemente siempre va a haber una desigualdad en la educación. Eso ha sido en el devenir del tiempo, y ustedes si leen un poco de historia se darán cuenta que esto siempre ha sucedido. No es un asunto del siglo XX o siglo XXI. La desigualdad en la educación ha existido siempre. Por eso que el Estado, en salvaguarda de buscar un equilibrio, es que crea las escuelas y las universidades públicas. Caso contrario, el Estado tendría que cerrar pues, las escuelas públicas y las universidades y decir: señores padres de familia, ustedes solo pueden matricular a sus hijos en colegios o universidades privadas. Yo no tengo por qué abrir ni escuelas ni universidades. Entonces,
la Constitución la tendríamos que tirar a una hoguera, que se queme y volver a refundir el Estado, ¿no? El rol del Estado. Entonces, Claro. su interrogante sí parte por la premisa que el Estado siempre tiene que velar por este derecho fundamental a la educación, pero con ciertos limitantes. Tampoco le podemos pedir al Estado que sea el salvador, ¿no? El salvador de la educación. Recordemos, para terminar, que la educación, y grábenselo bien en la mente, la educación nos hace libres. Siempre me recuerdo que un profesor mío, un profesor italiano, nos decía eso. La educación, señores, lo va a hacer libres, porque el ser educado o instruido te permite tener un horizonte más amplio, te permite defender tus derechos, saber cuáles son tus derechos, pero también saber cuáles son tus obligaciones. No se olviden nunca de eso. Listo, Doctor, doctor. Muchísimas gracias. De nada. doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, buenas noches. A ver si se turnan, porque se están cruzando, creo, dos personas a la vez. Una a la vez, por favor. Adelante. Doctor, buenas noches. Bueno, Yo doctor, quisiera formular. Ok. Por favor. Primero, usted, compañero, yo. Primero las damas, a ver. Primero las damas, a ver. Ya. y yo Buenas noches. A ver. Ok. Ya. Buenas noches, doctor Carbonell. Le saluda Buenas la alumna Paola Sandoval. Quería hacerle Muy bien. una pregunta en sí en relación a una controversia que se viene Bien. dando, ¿no? Al momento en el cual usted empezó su exposición, pues comentó de que sería inconstitucional que el Estado pueda regular los precios. Ahora, quería mencionarle, pues, ¿no? Un proyecto de ley que se ha dado, que es el 5263, propuesto, ¿no? Por este grupo parlamentario Unión por el Perú, el cual plantea modificar el artículo 61 de la Constitución para que el Estado pueda controlar y establecer topes en sí a los precios en casos de estado de emergencia o desastres naturales. Yo en Muy sí, bien. aprovechando la oportunidad de poder platicar en este caso con usted, pues quería preguntarle en sí cuál es su posición o cuál sería su posición en sí. ¿Estaría correcto o estaría incorrecto? ¿Cuáles serían las posibles consecuencias si es que esto se aprobara? Muchas gracias. Mira que me pones en dificultades, ¿no? Porque yo no me quiero ganar de enemigos a este partido, político, pero voy a responderla. Resultaría desde mi punto de vista tentatorio que el Estado ingrese a una esfera contractual de privados. El rol del Estado, queridos alumnos, debe ser subsidiario en una relación de privados. No puede ingresar el Estado a negociar o inducir a una de las partes, aunque la considere una de las más débiles dentro de esta relación contractual, el ingresar a regular precios. Eso definitivamente, si es que es aprobado este proyecto de ley, lo más seguro es que un colectivo o de repente un colegio profesional presente una demanda de constitucionalidad ante el tribunal, porque estaría abiertamente atentando a los mandatos propios de la Constitución. Entonces, sí, entiendo perfectamente que tenemos hoy en día un Congreso variopinto. No sé si este es mejor que el anterior, quizás me equivoque, pero en verdad no presentan proyectos acorde a los mandatos propios de la Constitución. Parecería que los congresistas no tienen asesores que los orienten, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Creo que no estaría dentro de los límites de la Constitución o dentro del marco constitucional el dicho proyecto de ley. Bien, a ver si tenemos otra pregunta. El joven que quería hacerla. Gracias, doctor. Gustavo. Nada, sí, hasta luego. sí, doctor. Quería hacer una pregunta al doctor. Bueno, nuevamente buenas noches. Agradecerle por los conocimientos que han sido impartidos esta noche. Nos va a servir de mucho en nuestra vida académica y seguro también más adelante profesional. Bueno, entre todas las preguntas solamente he escogido dos porque me darían ganas de hacerle muchas preguntas en base al conocimiento que tiene el doctor. Pero bueno, en cuanto al tema de la regulación de los precios de los colegios y el acuerdo que tienen con los padres y todo eso, ha llevado a una grande confusión, ¿no? Porque en este caso yo le preguntaría al doctor de qué manera se podría diferenciar o cómo se podría
de alguna manera discernir ese tema para nosotros poder, en causa del derecho del consumidor que está regulado por el Código del Consumidor, y no por el lado civil, ¿no? Que tiene gran parecido, según el artículo que leyó también el doctor, con el artículo, por ejemplo, 1315 de la inejecución de obligaciones del Código Civil. Entonces, esto lleva a grandes confusiones a nosotros que somos estudiantes y que desde ya tratamos de analizar los ciertos temas, y también a profesionales, porque también vi en la página de leyes al doctor Henry Huanco que hablaba sobre el tema, y él también catalogaba esta problemática de los colegios con los padres y el estudio como un problema civil que tendría que ser regulado por la materia de inejecución de obligaciones. En su apreciar del autor, cómo nosotros podríamos diferenciar este punto para determinar si es en el ámbito del consumidor o si es en el ámbito civil. Y la segunda pregunta es en base a lo que leí el día de hoy, que sacó el Ministerio Público, es un proyecto de ley de acaparamiento. Le preguntaría cuál es su opinión en base a este proyecto, que si es que también tiene que ver con el ámbito del consumidor, ¿no? Si es que habría o formaría parte de la complementación tal vez jurídica para poder solucionar ciertos problemas que tiene todavía la sociedad por esta emergencia sanitaria, o si es que tal vez es de alguna manera innecesaria. Doctor, espero su respuesta. Gracias ante todo. Muy bien. Resulta de un sano debate el poder discutir de manera alturada la respuesta correcta a una interrogante como la que planteas. Definitivamente existen algunos abogados de corte civil que señalan que para el tema puntual de los servicios educativos se podría utilizar de manera eventual el artículo que has mencionado del Código Civil. Y abiertamente lo digo y lo he dicho en otros foros, me parece impertinente para el tema de los servicios educativos utilizar ese artículo del Código Civil. ¿Por qué? Porque tenemos una ley especial. Ese artículo del Código Civil está orientado para situaciones donde no existe una ley especial. O sea, en ejecución de una obligación respecto a un tema que no tenga un basamento que oriente a una solución. En el caso puntual de los servicios educativos, existe un código que regula el tema de los servicios educativos. Por tanto, corresponde que el problema se resuelva con la ley especial. Y como la tenemos, debemos utilizar la ley especial. Ante la eventualidad de no contar con un código de consumo, sí estaría de acuerdo que se puede utilizar el Código Civil. Pero en este caso puntual, no. A esto debemos agregar, independientemente del artículo 74 de nuestro Código de Consumo, al cual di lectura hace un momento, para el tema de los servicios educativos también resulta importante reseñar el artículo 18 de nuestro Código de Consumo, que está referido a la idoneidad de los productos o servicios. Y para aquellos que no están muy familiarizados con este artículo, le voy a dar lectura. Dice lo siguiente: se entiende por idoneidad la correspondencia espera, que en este caso sería consumidor o usuario, ¿no? Consumidor o usuario espera, y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores atendiendo a las circunstancias del caso. Entonces, yo me pregunto, ¿acaso no sirve el Código de Consumo para resolver el tema de los servicios educativos? ¿No resulta más ventajoso para el padre de familia arribar a una solución previa en función a este decreto legislativo que dio el gobierno? Y si esta famoso renegociación en particular por parte de este decreto legislativo no llegara a buen puerto, que el padre de familia pueda acudir al
al órgano rector de consumo, entiéndase Indecopi, para que que es un organismo muy especializado, muy técnico, pueda resolverlo. Incluso en el interín existe una etapa conciliatoria previa a la resolución final, asunto que podría incluso importar un plazo menor que el del Poder Judicial. Habría que preguntarle a este señor, al que tú has leído, no recuerdo su apellido, ¿cuánto podría tomarle un padre de familia acudir a un juez civil utilizando el artículo del código? ¿Cuánto le puede tomar? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? ¿Cuántos años? No voy a decir que en un mes va a resolver el juez, porque ya sería risible, ¿no? Parecería entonces que el señor nunca ha pisado una corte. En cambio, en el Indecopi, esto puede tomar dentro de un proceso sumarísimo 30 días, y en el peor de los casos 45 o 60. Y ya tendríamos una resolución en primera instancia, que la puede apelar el colegio, evidentemente, va a la sala especializada, que puede tardar de repente otros 30 o 45 días más. O sea, tendríamos una resolución firme en materia del consumidor en el Perú en no más de entre 90 y 100 días. Entonces les pregunto, ¿es una solución razonable la que estoy planteando o es que yo estoy defendiendo el código de consumo porque me viene en gana? Entonces, a pensar un poco, ¿no? O sea, reiteraba yo hace un momento que existen ciertos personajes que se creen totes del derecho o que están buscando agua para su molino, que desinforman a la ciudadanía y lo llevan a un precipicio o le crean falsas expectativas o venden dogmas que en la práctica resultan irracionales, ¿no? El ciudadano de a pie, señores, requiere soluciones prácticas. Yo no creo que cuando ustedes sean abogados, un cliente vaya a su despacho, se siente, le cuente su problema y usted saque una novela o recite en latín o le lea de memoria algún artículo del código. Su cliente no espera eso de ustedes. Su cliente espera una solución y una solución razonada que le permita resolver el problema. Irse al Poder Judicial, que ustedes saben, ¿no? Yo no tengo nada contra los jueces, porque tengo muchos amigos jueces y muy buenos jueces, pero vemos que ahí se va a entrampar el asunto. No solo en tiempo, sino en temas de especialidad. Sin desmerecer la capacidad que pueda tener un juez civil, yo no sé si esté capacitado para resolver temas de consumidor. En cambio, Indecopi tiene, como reitero, casi 30 años viendo esto, tiene toda la logística, tiene la jurisprudencia en donde se pueda apoyar para resolver el asunto. No sé si con esto resolví su interrogante primera, no sé, la segunda, si me la recuerda, por favor. Sí, doctor, la primera quedó totalmente respondida. En cuanto a la segunda, bueno, simplemente era en cuanto a su apreciación, según lo que leía sobre el Ministerio Público. Apaguen su micrófono, por favor, compañeros, para que no interrumpa la conversación. Bueno, en cuanto a la segunda, sí, le decía en tema del proyecto de ley que presentó el Ministerio Público, que tiene que ver también con el lado del consumidor, presentó para la reinserción del artículo de acaparamiento, que anteriormente ya lo teníamos. Bueno, en su apreciación, si es que esta es una medida complementaria y que va a servir dentro de las regulaciones para las problemáticas sociales que hoy tenemos, o si es que resulta tal vez innecesaria porque tal vez en una materia de consumidor va a haber o hay algún tipo de solución en cuanto a este problema. Doctor, eso quería que me responda. Soy el alumno Gustavo Herrera. Gracias por la pregunta, Gustavo. Bueno, definitivamente el acaparamiento siempre se ha dado en el mercado y sobre todo y con más frecuencia en tiempos donde existe la escasez de un determinado producto. O sea, eso se va a dar siempre. Pienso que la solución para este tema puntual no la daría tanto el derecho al consumidor, porque estaríamos frente a una inconducta con ciertos visos penales, ¿no? Entonces, eventualmente pienso que el derecho al consumidor no sería el más llamado para resolver, salvo que no estemos hablando de una práctica puntual de acaparamiento, sino de monopolios, en donde sí podría eventualmente ingresar el ente rector, que es Indecopi, a tratar de evitar que se den estas prácticas abusivas dentro de una relación de consumo. O quizás
Otra práctica abusiva podría resultar ser la denominada concertación de precios, ¿no? En donde Indecopy ha tenido un rol fundamental. Yo recuerdo hace muchos años que se sancionó a empresas que, por ejemplo, vendían pollos. Se pusieron ellos de acuerdo para fijar el precio y el Indecopy, a través de una investigación muy profunda y de oficio, logró arribar que estas empresas se habían sentado a conversar y concertar los precios del pollo. Y luego esta conducta se volvió a repetir para el tema del papel higiénico. Y entonces estas empresas fueron multadas con lo máximo que Indecopy pueda imponer y a su vez fijó medidas reparatorias a favor de los consumidores. Entonces, pienso que el tema que usted menciona de acaparamiento estaría más vinculado a un tema de visos penales. Gracias. Bien, ¿otra pregunta, jóvenes? Doctor, Muy buenas buenas noches. No noches. sé si podría hacer una... Uy, creo que... Ay, por Adelante, favor. compañero. Gracias, gracias. Doctor Coronel, muy buenas noches. Muy interesante, de todas maneras, la ponencia. Mi pregunta, más que todo, en un tema concreto como lo que está pasando en el sector de educación. Pasa de que he visto un caso de un niño, bueno, ya casi adolescente, que tiene una beca integral en un colegio privado por deportista calificado. Entonces ahora el colegio le quiere quitar la beca porque no hay deporte a nivel interescolar. No le dice, ¿sabes qué? Se te dio la beca completa porque eres deportista calificado, pero como ya no hay este tipo de competencia, ya la beca pierde su sentido, ¿no? Y le quieren cobrar el monto que se debería pagar. Entonces ahí como que hay una duda también, porque si bien es cierto, el principio de libre empresa, ellos tuvieron, porque definitivamente el pagar una matrícula es un contrato, pues, ¿no? De ambas partes que acuerdan oye, por un servicio, va a haber una contraprestación económica y la beca es lo mismo, ¿no? Entonces, ese problema, entonces, ¿cuál sería la vía idónea en este caso? Muy interesante tu pregunta porque habría que analizar en concreto si la beca solamente estipulaba que ésta iba a ser gozada en función de la práctica de un determinado deporte, porque por lo general la subvención que otorga un determinado servicio educativo, sea a través de un colegio o incluso una universidad, porque recordemos que en los Estados Unidos, por ejemplo, los jóvenes se emancipan a temprana edad y logran emigrar de su estado de origen hacia otro, pero en función a una beca deportiva en muchas de las ocasiones, porque o practican el básquetbol o el fútbol americano, entonces logran que estos colegios, los denominados high school o las universidades, los bequen, pero con la condición de practicar este deporte defendiendo los colores, sea del colegio secundario o de la universidad. Entonces, este ejemplo se podría replicar en el caso que mencionas y habría que analizar más en concreto porque no existen respuestas absolutas. Para eso sería necesario analizar el contexto en el cual se celebró esta beca, pero evidentemente si es por la práctica de un deporte como lo mencionas, se corre el gran riesgo de que el colegio diga, bueno, como ya no se practica el deporte por el tema de aislamiento, entonces vamos a tener que cobrarte lo que corresponde a otro alumno regular porque no estás practicando el deporte y no lo puedes hacer tampoco porque se han restringido las prácticas deportivas. Entonces, no es que el colegio esté abusando de su, digamos, entre comillas, su situación de que el proveedor es la parte fuerte en un contrato de consumo y que el usuario es la parte débil. Decía en la locución hace unos minutos que se busca un equilibrio, ¿no? Que nuestro código de consumo busca reequilibrar lo que de repente estuvo de algún modo fuera de contexto. Si es así como lo mencionas, evidentemente el colegio tendría derecho a restringir la beca, pero yo no cierro la respuesta allí. Habría que analizar en el contexto en que se suscribió esta relación. Y lo digo así porque es probable que la beca no sea
o que el alumno la haya ganado en el presente año. De repente es una beca que viene arrastrando desde años anteriores. Entonces, de ser así, resultaría tentatorio que a estas alturas, en donde de repente este alumno deportista le dio logros al colegio, ¿no? El colegio se olvide de los logros anteriores y le diga, no, como ya no practicas a la actualidad el deporte, te voy a quitar la beca. Entonces ahí habría que ponderar, ¿no? Como lo dije en un momento, ponderar el caso concreto. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Respecto a todo lo que están comentando mis compañeros, creo yo que el punto acá que a muchos nos ha llamado la atención es cómo la educación está flotando sobre este marco legal que no lo puede regular del todo. Entonces, hay unas precisiones que quisiera hacer de manera muy personal, a efectos de asumir la responsabilidad, ¿no? Tal vez de mi acierto, mi error, pero en primera quisiera poder subrayar que desde la perspectiva muy antigua, la educación, primero que nada, en ningún supuesto debería ser un negocio, porque si bien es cierto que es una prestación por parte de particulares, en nada trastorna su condición de servicio público esencial, y el resguardo de ello, así como su control difuso, le compete al Estado. Ahora, yendo un poquito lejos, ¿no? Aparte de que lo declara expresamente la ley 28988, sino porque el ordenamiento constitucional e internacional así lo han reconocido. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas precisó: la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económico-socialmente salir de la pobreza, participar plenamente de sus comunidades. Ahora, yendo acá al Perú, la Constitución de 1993, en los artículos del 13 al 19, lamentablemente, y es porque estamos flotando, pienso yo, en mi perspectiva, no llama expresamente a la educación como un derecho, como sí lo hizo la Constitución de 1979, en la que sí lo reconocía como tal. Y al respecto de ese trascender, han habido grandes, digamos, inversionistas en la que al momento de que han ofrecido estos servicios, y también que se ha visto en los medios de comunicación cuando los padres han querido hacer un tipo de reclamo, gracias a este marco legal que cambió, se han visto de alguna forma impedidos en poder sentirse reconocidos y asistidos, ¿no? Por el marco legal. Esa sería una precisión, doctor, y tal vez esperaría un comentario suyo al respecto. Muy bien, bueno, parece que has hecho la tarea porque veo que no te has limitado a tener una apreciación personal, sino fundamentada en ciertas normas, ¿no? Incluso de carácter supranacional, y te felicito, porque en verdad un estudiante tiene que hacer eso, no limitarse a lo que el profesor dice en clase, sino ir más allá y, como decía, para resolver un problema tenemos que tener como base ir de lo genérico, de lo general a lo específico. Por eso que resulta muy importante el conocer los alcances de las constituciones, conocer los alcances de los derechos fundamentales y puntualmente de nuestra Carta Magna, ¿no? del 93. Efectivamente, la constitución anterior, la del 1979, tiene sus bondades. Recordemos que incluso algunos manifiestan que la constitución del 93 no es tal porque fue dictada en el ámbito de un gobierno dictatorial y que por lo tanto no tendría validez. Bueno, son muchas las condiciones que se dicen respecto a nuestra actual constitución, pero lo real y concreto es que el basamento constitucional debe servirnos como un marco, ¿no? Un marco del cual no debemos salir. El salirnos de ese marco implicaría que estaríamos violentando abiertamente los mandatos de la Constitución. Entonces, dentro de la esfera del derecho constitucional existe la práctica, por eso que en algunas universidades ya se ha empezado a dictar el curso de Derecho Procesal Constitucional. Antes, yo recuerdo en mi época de estudiante, solo existía dos cursos, uno que hablaba de Derecho Constitucional 1 y 2, en donde se abordaba
el análisis de la Constitución y otras áreas, pero nunca tuvimos una materia orientada al derecho procesal constitucional, ¿no? Y resulta importante analizarlo desde toda perspectiva. O sea, si bien es cierto, cuando ustedes egresen de la facultad y se gradúen de abogados, que espero sea pronto, van a tener que buscar una orientación. Si bien es cierto, la Escuela de Leyes nos prepara en todas las áreas del derecho, pero lo correcto es que ustedes se especialicen en una, dos o máximo 3 áreas del derecho y sobre ellas investiguen, analicen y de ser posible busquen estudiar una maestría, ¿no?, que les permita profundizar esos conocimientos. De mi parte, no puedo hablar por mí, de mi experiencia profesional y académica, yo inicialmente tuve una tendencia orientada al derecho mercantil. Es por eso que la primera área que exploré fue la del derecho concursal, que es la que más me apasiona, pero después he seguido en otras áreas como el arbitraje o la del derecho al consumidor, pero después me he dado cuenta que si uno no conoce los márgenes o alcances del derecho constitucional, pues está un poco perdido en el limbo, ¿no? Es por eso que algunos me preguntan, doctor, ¿y usted por qué estudió una maestría en Derecho Constitucional? Si usted es mercantilista y su orientación es más para el tema del derecho privado, ¿por qué no estudió una maestría en Derecho Mercantil, ¿no? Entonces, mi respuesta es esa. Si no tenemos los márgenes claramente establecidos, entonces definitivamente no vamos a poder o vamos a tener una óptica un poco limitada, ¿no? Limitada para poder resolver ciertas interrogantes, ¿no? Y si ustedes ven, no me he limitado solo a estudiar temas de derecho constitucional, sino también de justicia constitucional, ¿no? En Italia. En Italia la justicia constitucional es conocida como la práctica del derecho constitucional, o lo que vendría a ser derecho procesal constitucional. Y eso, en verdad, te abre un abanico de posibilidades que te permite profundizar en el área en la cual tú te vas a especializar, ¿no? Y te da un basamento bastante sólido para tener una visión distinta. O sea, no simplemente limitarte a mirar, sino a observar, ¿no? Esa sería mi respuesta. Espero te Muchas haya gracias, doctor. sido de utilidad. Sí. Muy agradecido, gracias. Bien. Bien, muchas gracias Bueno. por la participación. Si hay alguno más, bueno, en todo caso, agradecerte muy especialmente, Esteban, por tu participación. Ha sido una brillante exposición. Gracias. Nos has nutrido con experiencias interesantes y los chicos, los jóvenes de la universidad están muy contentos en este curso de Derecho del Consumidor y desde ya tendremos quizás la suerte de también contar en otro momento para conversar quizás del derecho concursal, que sería ideal. Y Bueno. tú eres muy bienvenido en nuestra casa de estudios